Gracias a Diario de Cuba por la invitación. Es un gusto darles mi opinión sobre estas cuestiones. Bueno, la situación de Cuba eh, es absolutamente la fase de un modelo que está en estadio terminal, que ya no tiene bases económicas para sustentarse y donde el gobierno, el Estado, se mantiene gobernando a partir de la represión. Lo ocurrido en estos últimos días de crisis energética ha demostrado que el Estado no tiene la posibilidad, como en etapas anteriores sí la tuvo, de auxiliar o de responder de algún modo, aunque sea elemental, a una situación como esta. La gente se vio abandonada a su suerte, sin agua, sin alimentos, bueno, obviamente sin electricidad, eh, y eh, no hubo ningún tipo de respuesta, como en otras etapas la vida. Eh, Hay también mucha irresponsabilidad en no admitir por parte del Estado eh, su culpa en esto. Si se sigue responsabilizando al bloqueo de todo lo que pasa en Cuba, bueno, pues sencillamente no podremos avanzar. Pero sí es una situación dramática. Yo diría que estos días fueron de una crisis humanitaria. La gente no tenía comida, la gente no tenía agua para tomar. Hay municipios de Cuba que están apagados todavía hace 5 días. Entonces, eh, es muy difícil. El Estado cree que mantener el control es utilizar la fuerza. Aún en medio de esta crisis energética, aún en medio de estos apagones, Contrainteligencia siguió citando a periodistas para presionarlos y amenazarlos para que no sigan escribiendo en medios alternativos. No voy a mencionar el nombre de mi amigo porque quizás él no lo quiera decir, pero fue así, ayer en medio de esta situación. Entonces, tienen mucho temor, hay mucho temor y de nosotros depende, de nuestra capacidad de toma de conciencia, de nuestra capacidad de articulación y de interpelación. Dependerán los cambios de Cuba porque obviamente el Estado, los que gobiernan no parecen dispuestos a asumir la gravedad de la situación. En torno a esto, sobre la pregunta si soy pesimista o optimista, yo respondo de las dos formas, ambas. Soy optimista porque como historiadora yo comprendo que ninguna sociedad puede mantenerse sobre la base de la represión, la opresión de las libertades y el no crecimiento económico de manera indefinida. No puede. Yo le digo siempre a la gente, cuando los veo pesimistas, bueno, si no se pudiera cambiar, estuviéramos en el Egipto antiguo con la comunidad campesina semiesclavizada o todavía no hubiéramos superado el estadio de esclavitud que hubo en la historia de Cuba o la colonia. Entonces, sí, yo sí soy optimista de que el futuro de Cuba es un futuro de cambios que dependerá mucho más de nosotros que de los que estén en el gobierno. Ahora, soy pesimista en torno a esto que estoy mirando a mi alrededor, porque sencillamente la irresponsabilidad del gobierno, su indecisión o temor a la hora de asumir un proceso de transición que dé participación a la ciudadanía, pues está demorando y está haciendo muy desgastante y muy dramático esto para la cotidianidad, sobre todo de los ancianos, de los niños, de las personas pobres y en pobreza extrema, que son cada vez un sector en crecimiento. Y en ese sentido me duele, me agobia ver esta situación. Respecto al trabajo de Diario de Cuba, bueno, yo sé que ustedes cumplen 15 años, pero yo debo ser honesta, yo a Diario de Cuba lo estoy leyendo en los últimos años. ¿Por qué? Porque anteriormente no era posible. Hasta que no tuve internet por datos móviles, yo no pude acceder en las universidades donde, por ejemplo, donde yo trabajé, estaba esa página de Diario de Cuba estaba bloqueada, era imposible. Entonces, yo sí creo que Diario de Cuba es un medio que ha ido evolucionando muy positivamente desde que yo lo estoy leyendo al menos, de una visión más informativa hacia una visión más analítica de la realidad cubana, con un nivel de profundidad grande en muchos casos. Me refiero a la valoración sobre el proceso cívico interno, hecho con respeto y con mucha objetividad. También
Los análisis jurídicos han sido muy pertinentes y creo que es un medio al cual hay que acudir también para conocer de cerca la realidad cubana. Así que felicidades y persistan en analizar Cuba con respeto, con objetividad y sobre todo con una mirada que no se quede en lo que pueda pensar o sea, la gente que esté fuera de Cuba, sino una mirada también que incluya al espacio físico, al espacio territorial y a la gente que vivimos dentro de Cuba. Eso es muy importante y se agradece siempre.